empecé arrasando con todo. Okay. O sea, yo ni siquiera creía en ese momento que de pronto era bueno, no podíamos salir a nada. Y yo dije, bueno, me voy a meter. Final, en 2021, organizamos pues como tal mi primera salida internacional que fue a México. Me iba a enfrentar contra Quesada y Morgan Blum. Y parce, migración de México no me dejó pasar. Entonces me regresó O sea, al no país. pudo. Buenas. ¿Qué más? ¿Todo bien? Parce, yo estaba la otra vez pensando como en el recorrido detrás del MC y nunca imaginé tener personas que uno viera como por redes y decir como, uy, qué chimba tener a esta persona aquí. Entonces, para mí es un placer tener a Toro en Detrás del MC. Bienvenido. No, ¿Qué Jimmy, un más? gustazo. Ya llevamos varios días ahí hablando por redes sociales y qué Ajá. chévere pues que se haya concretado, porque es difícil, vivimos obviamente en Muy ciudades, distinto. claro, distintas, y pues aprovechando que me quedé unos días como para conocer, pudimos aprovechar y hacer eso. Bueno, estaba en la internacional de Deadlines, entonces por eso se quedó unos días a conocer, que tenía muchas ganas de estar en Detrás del MC, nos escribió, No, y sí. todo vendido, embalándolo ahí. Pero en verdad es un placer poder estar acá con usted. Yo creo que deberíamos iniciar de forma muy breve contando qué hace Toro como artista para aquellos que no lo conocen y ya vamos desarrollando la conversación. Sí, no, Jimmy, pues yo llevo en eso de las batallas escritas cerca ya de 7, 8 años. Ajá. 7 años precisamente, desde el 2019. ¿Qué fecha, perdón? Desde el 2019. ¿En qué mes más o menos? Y eso fue como en agosto más o menos. Ok. Que hice mi primera escrita. Antes de eso ya venía haciendo freestyle. Ajá. Ya llevaba un poquito menos de un año haciendo freestyle, como evolucionando en ese aspecto. Cuando empecé sí estaba muy de lleno, iba a todas las competencias de freestyle en Río Negro, en el Oriente Antioqueño, en Medellín, iba pues también mucho. Y ya hace por ahí unos 2 añitos que ya no practico tanto freestyle, Sí. pero precisamente han sido los años donde he estado pues como más activo en el tema de las batallas escritas, entonces como que tratando de hacer una sola cosa pero haciéndola bien, porque hacer muchas cosas termina uno no haciendo No hace bien. nada. O sea, Sí. que ya he tenido la oportunidad también de salir a representar el país en batallas escritas 5 veces. Ya van 3 a México, una a El Salvador, una a Chile. Genial. Entonces digamos que ahí vamos pues construyendo pues como esa carrera de Battle Cat, que es como se le dice a las personas que nos encargamos de hacer como tal batallas escritas. Ok. 7 años, 5 internacionales. ¿Cómo vivió la experiencia esa primera internacional? Bueno, Jimmy, primero hubo un viaje complicado, que fue en el 2021. Bueno, en el 2020 cuando fue la pandemia, empezaron algunas cosas que llamaban los torneos virtuales. Entonces hacían torneos virtuales de batallas escritas. Sí, he escuchado. Claro, entonces, no sé, llegaba una organización y ponía 200, 300, 400, $500 de premio. Hacía como convocatorias y empezaban tipo torneo de freestyle. Sí. Cada 3, cada 4 días enviabas un video, tu rival enviaba un video, unos jueces lo veían, decidían quién ganaba. Y Okay. yo estaba pues en mi casa, o sea, yo no tenía nada que hacer porque pues en pandemia en Río Negro no podíamos salir a nada. Y yo dije, bueno, me voy a meter. Jimmy, empecé arrasando con todo. Okay. O sea, yo ni siquiera creía en ese momento que de pronto era bueno. Y fui avanzando y ya, o sea, eran rondas desde 16avos, octavos. Y cuando iban octavos ya la gente me daba como favorito duro. del torneo, cosas así. Y ahí mucha gente empezó a decir como, bueno, queremos tener a Toro en México, que es como la cuna de las batallas escritas en habla hispana. Entonces como, lo queremos tener. Y ahí empezaron a hablarme varias organizaciones y al final en 2021 organizamos pues como tal mi primera salida internacional que
que fue a México. Me iba a enfrentar contra Quesada y Morgan Blums en una batalla 2 versus 2 y yo iba con AKAL, que es otro representante de escrita super teso de Colombia. Duro. Bueno, Jimmy, y normal, viajé y parce, migración de México no me dejó pasar. Entonces me regresó O sea, al no país. pudo. Exacto, en esa primera salida no pude De todo entrar al país. dramático. No, y claro, y en ese entonces fue súper complicado porque México, en ese entonces era básicamente donde se movían las batallas escritas. Sí. Y entonces es como que bueno, y si yo no puedo entrar a México, donde está la cuna de las batallas escritas, donde sean las mejores batallas, Ajá. entonces pues tal vez en batalla escrita yo no tenga cabida, porque ¿a dónde más voy a ir? Claro, y ¿Cierto? qué frustración tan berraca. Exacto, aparte de que, por ejemplo, ahora lo que es Quesada, el mexicano en batalla escrita es alguien que está súper top, Ajá. y en ese entonces digamos que podríamos estar como en unos niveles similares cuando Ok. se iba a dar esa internacional. Entonces también uno ve el recorrido que él ha tenido y uno dice como, "Jue madre, yo pude haber tenido de pronto un recorrido similar si se hubiese Entiendo. dado, ¿no?". Sí. Bueno, entonces esa fue como tal, como la primera salida que fue fallida. Ajá. Y ya al 2023, si no estoy mal, ya fue mi primera salida como tal al país de El Salvador. Se Ok. contactaron conmigo y fui allá, ahí sí pues no hubo como ningún problema. Y ¿No ahí tenía nervios súper- cuando estaba pasando migración? Sí, allá yo sabía que era más tranquilo, pero igual yo ya había vivido una experiencia incómoda, Ajá. porque más allá de que, o sea, no es como que en México te devuelvan de una, no es como que, listo, no puedes entrar, ya, devuélvete. No, ahí te encierran como en una especie Sí, claro. de cárcel, por así decirlo. Ok. Es un cuarto blanco con unos baños y camarotes, Ok. y yo estuve allá como 32 horas hasta que la aerolínea en la que yo viajé te solucione un vuelo. Entonces son 32 horas que te quitan los relojes, las correas, los cordones de los zapatos. Uf, Entonces, sí, literal, si te presos. sientes exacto, no puedes tener celular, nada. Entonces pierde la noción del tiempo, o sea, es un cuarto completamente blanco, Claro. camarotes y un montón de gente ahí, ya. Entonces, no sé, si digamos que si te dormías, no sabías si habías dormido 5 minutos o 2 horas porque no sabías cómo No había medir. luz del día, Claro, no había nada. No Uf. sabías si era de día, de noche, nada. Uf, claro, qué Entonces, digamos experiencia. que fue un proceso complicado, aparte de que son 32 horas de que la familia no sabe de vos. Porque, o sea, Además. claro, no tenías como decir, mira que es nada. O sea, estás incomunicado. Entonces, también la incertidumbre de la familia y todo. Claro. Básicamente, entonces uno estaba perdido y ellos no sabían dónde. Bueno, entonces fue traumática esa parte. Luego, a El Salvador sí no hubo problema. Y luego, ahí sí se da mi primera ida como tal a México, que fue ya en el 2024. Ok. Y en esa, digamos que no fue como tan fácil, en migración mucha entrevista, bueno, aquí, vamos para acá, y revisaban absolutamente Ok, todo, pero qué yo canción. iba con todo en regla y ahí sí. Y ahí sí Ok. pasé. Entonces, Me imagino que también ahí estaba el nerviosito claro, de era la anterior. como, parce, si yo no paso esta segunda vez, es que yo ya, o sea, ya no me van a dejar entrar nunca más a México y ya siento que se acaba como ese sueño de batallas escritas. Sí. Porque ahora ya está Argentina también incursionando mucho en todo el tema de las batallas escritas, están súper virales, Ujú. pero en ese momento no. Ok. Entonces era como México y ya. Sí, tengo que estar Claro. allá. Entonces yo fui en esa ocasión con la mentalidad de que si no pasaba, o sea, Se ya acabó. era como irse despidiendo un poquito de este mundo. Ok. Y no, pasé, di una batalla muy buena. Resulta que yo siempre lo digo que en México me conocen mucho más que en Colombia. Ok. Claro, entonces allá era la gente como, no, yo siempre había querido conocerte, que los autógrafos, que las En foticos. serio, qué chévere. Claro, cosas que incluso en mi ciudad no pasan. Entonces, Ok. súper chévere y por eso México es como mi segunda casa, ya tengo muchísimos amigos, he tenido pues Ok. como de las mejores batallas, entonces... ¿Ha llegado a fue pensar genial. en irse allá? Y yo le he llegado a pensar, pero eso implica también muchas cosas, implica Sí. dejar muchas cosas también. Tienes que solucionar un tema de dinero para que igual acá tu familia quede bien. Ajá. Claro, porque si fuera solo uno, si yo tuviera que responder solo por mí,
claro, seguramente ya me habría ido a otros países como a buscar más oportunidades respecto a las batallas escritas. Claro. Pero sí, es solucionar primero, dejar bien a tu familia y no es fácil. Claro, son muchas circunstancias lo que rodean una decisión como esta. Exacto. Uf. Su merced nos decía en conversaciones que hemos tenido que vivió en Río Negro. Sí. Vive en Río Negro, perdón. Pero en su infancia vivía en una vereda. Estudiaba. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Y que es el hermano del medio. Entonces, mi pregunta va... Mentiras. Es que es muy complicado ese tema de salir porque, bueno, su merced dice que responde acá por su familia, pero su familia, perdón, lo intrometido, ¿tiene hijos o algo así? ¿O es sobre todo la familia que acabo de mencionar, como de padres, hermanos que viven allá? Sí, no, es como más mi mamá, también pues como mis hermanas y todo ese Ok. tema. Tengo también una sobrinita Ok. que justo el sábado, el día de la batalla, estaba de cumpleaños. Entonces es Ah, más ok. como esa parte. Ya no vivimos Ok. con mi papá, Sí. entonces sí, siempre es como tratar de que mi mamá obviamente esté bien, que el arriendo esté bien, la comida, los servicios, pues como todas esas cositas. Es muy familiar, como de ese tipo de planes, o sea, de sí compartir con ellos los fines de semana, hacer algo el domingo, como de que todos comamos, Realmente ¿sí? ¿O no cómo? demasiado. Ok, No demasiado, es más como este aspecto más protector. ok. Es como que obviamente siempre Y va a querer que proveedor. esté, exacto, que estén bien y Ok, todo ese tema. Y ya pues hacemos distintas reunioncitas pequeñas cuando, no sé, alguien cumple años, cositas así. ok. El fin de año también, pero tampoco es así como que nos mantengamos como para todo lado, no. Cada uno mantiene como sus Ok, cositas para hacer. ok, sí, como su vida normal, pero siempre están ahí todos muy juntos, Exacto, siempre. pensando el uno en el otro. Sí, Ok. sí, sí. Su merced, ¿qué cosas soñaba de pronto de niño con ser? Como, ¿cuál era ese sueño que tenía o esa meta para lograr de niño y ya pues creciendo también obviamente eso va cambiando porque yo no se da Sí, cuenta sí, que no sí, es fácil va ser mutando un astronauta. montón. Entonces, como que va cambiando. Yo creo que siempre fue muy persistente el ser futbolista. Ok, Sí, creo que por ahí hasta los 16, 17 años, yo creo que siempre estuvo como ese sueño ahí de que uno lo veía como de pronto no tan lejos porque había condiciones, había gente que le decía a uno como, "Uy, yo creo que puedes de pronto entiendo. ser futbolista". Entonces, creo que esa infancia estuvo muy rodeada, girando como en torno a eso. Ya cuando tienes 16, 17, que ya sos más consciente de muchas cosas, te das cuenta como que, bueno, y tal vez va a estar complicado. O sea, porque había muchas circunstancias de dinero, de pronto de contactos que también son muy importantes en el fútbol, que no deberían serlo, pero Mm, siempre si estás bien conectado con alguien, pues te va a recomendar con otra persona y así sucesivamente. sí, la famosísima rosca en Sí, 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 todo. eso pasa un montón. También digamos que yo era muy rápido, jugaba muy bien y todo, pero mi contextura física en ese entonces era demasiado delgado, pero demasiado. Ok. Y ya uno, por ejemplo, se va dando cuenta que tal vez esa contextura física no iba a llevarme al fútbol profesional, ¿De qué por lo posición menos. jugaba? Yo empecé jugando delantero, de hecho pues tengo como varios trofeos de goleador en la casa, medallas, Ok. cositas así. Y luego cuando empecé como en una escuela de Nacional, que era como la que surtía las inferiores de Nacional, empecé a jugar más atrás, como más lateral, porque era Ok. muy rápido por la banda, Sí, encaraba, tenía gambeta, entonces digamos que claro. fue una posición que me gustó y también sabía que las personas que se presentaban a Atlético Nacional, pues Mm. era los delanteros eran una locura, o sea, de un nivel impresionante. Y Entonces que yo claro, para la dije, posición que usted tenía habría mucho enfrentamiento así exacto. directo y... Sí, o sea, yo era muy rápido, entonces, claro, siempre un balón largo, un balón entre líneas, yo llegaba, pero claro, el hecho de ir a pelear
con un defensa de 1,90 Ajá. grande, pues no me iba a dar. Sí, chao. Entonces, claro, me fui tirando un poquito más atrás, también buscando como que en esa parte del lateral, al uno ser rápido, bueno, tiene mucha cabida también. Y de que cuando vas al ataque y tienes buena gambeta, porque yo venía de ser delantero, Bueno. claro. Y entonces ahí me empecé como a consolidar, me empezó a gustar. Incluso en los primeros entrenamientos era como aprender a sacar de banda, Ok. porque yo como era delantero nunca tenía que hacerlo. Claro, y yo como que, me di cuenta que yo no sacaba bien Ok. y aprender ese tipo de cositas, pero una vez como que ya las aprendes, ya las haces normal. No, y que eso es lo más a veces frustrante o que da rabia que le piten a uno para el otro equipo porque no supo el sacar. saque de banda mal. Eso Sí, es horrible. sí, eso me pasó en algunos partidos, pero nada, luego lo mecanicé y ya. ¿Alguna anécdota de eso? Porque yo jugué también en un momento en una escuela y recuerdo que le pegué con los guayos a un pelado en la cara. Qué pecado. Pero no fue del revés, sino que yo no lo vi y solo estaba mirando el balón. Levanté el pie que para bajarlo y me bajé la cabeza del chino. Ay, no, qué pecadito. Sí, ojalá no veas esto. No, digamos que había varios torneos en los que yo iba de goleador o algo así, y en uno de esos hubo un penalti. Entonces los de mi equipo eran como, no, bueno, que lo cobre Toro porque va de goleador, como para que siga sumando. Okay. Y ese penalti lo cobré y, o sea, fue pésimo, lo boté a las nubes. Y desde ahí nunca me volvieron a dejar cobrar un penalti. Aunque yo era pues como el goleador del equipo, nunca me volvieron a dejar tocar ese balón. Uy, así mal le pegó entonces. Sí. Pero también es la presión, es como que yo generalmente no cobraba los penaltis. Y claro, cuando me dice como, no, listo, cóbrelo usted, uno es como que, bueno, no estoy preparado para esta situación. Y ve el arco más pequeñito, todo. Exacto. Y también otra de las anécdotas que me gustaba mucho fue cuando pudimos conocer como a Juan Carlos Osorio, que era el técnico de Nacional en ese entonces. Tremendo. Iba a él y mandaba a los asistentes a que nos entrenara para que cuando nosotros subiéramos de pronto al primer equipo ya tuviéramos mecanizada la forma de trabajar de él, porque él siempre trabajaba como en zonas. Decía como, bueno, esta es la zona 8, zona tal. Entonces decía como, bueno, en esta zona se hace tal cosa, los laterales tienen que hacer tal cosa. De hecho nos dibujaban como la cancha, ponían como conitos, y los laterales teníamos como todo el carril hacia allá, pero no podíamos como pasar hasta a la mitad de la cancha. Entiendo. Claro, y eso nos hacía como mecanizar nuestros movimientos más dentro de una cancha. Y era chévere. Claro, porque era lo más cercano a lo profesional que estuvieron ahí. Severo. Nunca llegué a estar allá, pero bueno. Ahorita usted con qué cosas sueña, qué cosas hace fuera de batallas escritas, ¿cómo que se dedica? Bueno, pues yo tengo mi trabajo pues como más tradicional, basado como en atención al cliente. También ayudo pues en la empresa donde estoy como al tema de creación publicitaria, pues como más imagen, como que si hay un evento o algo así salgo ahí como invitando a la gente, todo ese tema. Pero de ninguna forma es como mi sueño seguir ahí. Siempre el sueño ha sido como tener más como un negocio aparte. Ya lo he intentado, ya he montado algunos negocios, algunos han funcionado, otros no, pero siempre es como tener el negocio propio. O sea, que no tengas que trabajarle a otra persona, es más como el sueño. Y obviamente crecer económicamente para poder aportar un poquito más a la familia, disfrutar un poquito más. A mí me encanta viajar y si no tienes realmente el dinero, pues eso se diluye un poco. Entonces sí, eso va más como encaminado a tener un buen estilo de vida fuera pues como de las batallas. ¿Qué le gustaría conocer? ¿Dónde le gustaría viajar? Como soy tan futbolero, creo que me gustaría mucho, tipo, no sé, España, visitar el Camp Nou, cositas así. Ir como también a Inglaterra, que es un país, la Premier League y todo eso, creo que sería chévere. Me gustaría estar como en todos esos ambientes relacionados al fútbol. Que uno siempre vio por televisión y que se imaginó estar ahí. Y bueno, chévere una cumplirlo. Champions, yo creo que estar en una Champions y escuchar ese himno, uno llora.
Sí, exacto. de la emoción. Debe ser una cosa genial. Sí, sí, sí. Cuando eso pase, vamos a subir este clip, porque lo va a hacer. Así va a ser. ¿Allá hay batallas escritas en España, como digamos, Sí, así fuertes que uno diga? sí, en España hay. De hecho, España en el 2012 empezó una liga a la par que se empezaba una en México. Ok. Se iniciaron como a la par las batallas escritas en español. En España dejaron de hacerlo y ahora volvió otra liga Ok. que se llama Código Bushido y es organizada por Piezas, que Ok. es un freestyler y bueno, y ahora rapero Ujú. muy, muy reconocido. Sí. Entonces sí, allá hay como tal batallas escritas. Ok, necesitamos que lo lleven para que conozca el Camp Nou. Ah, Sí, pero no, de sería hecho el genial. Piezas ahora también es youtuber, pues es un rapero muy conocido y lo he visto por ahí reaccionando a algunas batallas mías y todo eso, Genial. entonces es cuestión de crecer yo creo y en algún momento estar por allá. Estoy seguro que se va a dar y vamos a recordar este clip y lo aseguro acá, o sea, yo sé que va a pasar. Así va a ser. Va a ser muy genial. Tengo una pregunta. Sí. Previo a grabar, estamos en Capture, en el estudio de ellos, y estábamos jugando con esto y preguntamos también cómo se llamaba o cómo le decían. Y Joker nos decía que se decía... ¿Usted se acuerda cómo se decía? Bueno, pero se decía embocada, algo así diferente. ¿Ustedes Decía- cómo le dicen? Porque acá en Colombia, incluso dentro de Colombia se dice diferente en otras regiones. Yo ¿Cómo creo le que nosotros lo llaman? llamábamos trompo, si no estoy mal. ¿Trompo? Sí. Nosotros le llamamos trompo al que se tira así y rueda. O sea, Sí, que, sí, también. Nosotros a esos dos le decimos, sí. o sea, ¿los dos serían trompo? Sí, aunque hace mucho no veía uno de estos. ¿Y qué tal? Y en el otro trompo era buenísimo jugando. ¿Y en este? Y en ese no fui tan bueno. A ver, ¿Cómo es que funciona? venga, entonces le explico. Este es uno pequeñito, porque hay de varios estilos y tamaños. Fuera de chinazo. Sí, no supe qué decir, bueno. Si sacan clip no es etiqueta, pero yo lo hago así. Hay otros que lo cogen como así, pero yo prefiero hacerle así. Hace mucho no, lo compré hace poquito. Entonces, sí, yo hacía años así. no veía algo así. ¿Qué juegos usted jugaba, valga la redundancia? Genial, en su infancia. Bueno, hubo un tiempo en que jugaba mucho el trompo, pero el que tiramos con una cuerdita. Sí. Y las canicas. Nosotros le decíamos más como bolas de cristal. Las Sí, exacto, piquis sí, que decimos acá. Sí, era buenísimo en eso. ¿Pero De qué? hecho, ¿Como meterlo a un hueco o cuando se armaba el circulito y es que tocaba sacarlos? había muchas formas. Ajá. También la típica de que, por ejemplo, jugabas con un compañero y listo, y él tiraba como por primera vez y ya se empezaban como a perseguir. Como el que primero le pegara Al otro, ok. También estaba la del circulito, que era como el que más sacara. Y se las cogía. Claro. Exacto, sí. Y también la del huequito como tal. Había Ok. como esas distintas. Y yo llegué a tener muchísimas, o sea, creo que la última vez que conté tenía por ahí 2000. Uf. Sí, hasta que ya pues, después las descarté. Por ahí a los 15, 16 años ya dejé de jugar. Tuve por ahí 2000, o sea, yo tenía bolsadas de eso. Y que todo el mundo miraba a ver si el que tenía una de tal colorcito, diseños, Exacto. todo eso ahí Sí, cambiar. yo incluso tenía las favoritas, yo les tenía nombre. ¿Les tenía nombre? ¿Qué nombres le ponía? No recuerdo ¿No recuerda? en ese momento, pero sí, yo recuerdo que, o sea, casi a la mayoría yo me les sabía algún nombre Ok. o me ponía a inventarme que estaba jugando fútbol con ellas, entonces, no sé, las amarillitas eran un equipo y así, claro. Okay. Y me inventaba rivalidades ahí, que este era el goleador, que ese. Ok, muy competitivo desde Sí, pequeño sí, sí, e sí, sí. Era imaginador, chévere. o no sé cómo se diga. Una Ando imaginación. un tanto para hablar, hola. Pero bueno, ¿sabe qué? Se me ocurrió. Vamos a hacer un pequeño reto después, como grabando 30 segundos. En 30 segundos el invitado que más haga y después daremos un premio, daremos algo. Acá durante la entrevista no, pero Hay que miremos a entrenar. ver qué tal le va. Hay que entrenar. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo así? Sí, más o menos. Uy, es complicado. Yo lo cojo así, yo hago como chévere. Y así. ¿Pero lo impulsas con eso? ¿O? Sí, como así. Con los mismos 4 dedos, la fuerza de la mano. Uy, no, es complicado.
Aunque yo lo tengo recto, ¿Cómo lo haces derecho. vos? Yo lo pongo derecho. Y como acá, y le voy haciendo así. No es que Tengo que entrenar. eso es práctica. Yo lo que le digo, lo acabé de comprar y llevo como una semana dándole a jugar y vea. Eso es Pero como es eso. todo. Por ejemplo, ahorita me comentabas que el tema como de las batallas escritas todavía no lo dominabas mucho, que hay cositas que entiendes y otras que Ajá. no. Y Sí, es eso, sí. o sea, como si tú haces esto diario, o sea, te vas a volver una máquina, ¿no? No, y ya después les Claro. digo que apostemos en el episodio y les saco Y ahí en algo. batallas escritas es eso, es algo que nosotros hacemos Ok. diario, básicamente porque nosotros tratamos de escribir diario para mantener la mente Ok. ejercitada. Entonces, claro, de pronto se nos facilita un poquito, ¿no? Claro. Mira, hacía años no jugaba eso, ya ni sé cómo se juega. Pero chévere también, digamos, ¿qué cosas le puede recordar esto? Digamos, yo me acuerdo de algo y es que en el colegio uno siempre esperaba como al descanso y que saliera rápido al descanso el niño que llevaba esto para ya Para hacer el circulito jugar. y todos jugar, querer jugar. Entonces no sé si le No, nosotros recuerda allá algo. éramos más como con las bolitas de cristal. ¿Cómo le dicen Ok. ustedes? Pique. Piquis. Sí, nosotros Pues éramos como... nosotros acá en Bogotá o yo le decíamos así. Sí, no, nosotros sí jugábamos mucho eso y ya cuando crecí un poquito más, fútbol. Ya solo Ok. fútbol, 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 fútbol. Ok, Que era como en lo que me basaba, sí. ok, vea. Paila, vamos a hacer ese video y Tengo después que entrenar sacamos. muchísimo. Claro, y es que no es fácil. Tuviera un trompo del otro, Ah, eso sí, sí, habría sí, sido sí, sí. genial. En ese era bueno. Bueno, yo quiero que hablemos muy breve también ya de lo que su merced vino a hacer aquí en Bogotá. eh, Sobre todo por también reconocer un poco ese trabajo que se hizo desde la organización de la primera internacional aquí en Bogotá, que creo que lo hablábamos también en otro momento cuando publicamos los posts de la previa, Sí. que creo que es un gran paso pues para la escena en general y usted que también eh, dentro de todo, aunque decía que lo reconocen más afuera que acá en Colombia, pero sí ha sido alguien importante en este camino acá en Colombia y que lo que digo, yo no soy un experto como usted lo decía también, pero pues investigo y trato de estudiar y le reconozco como ese trabajo que ha hecho. Entonces, ¿cómo ve usted también la escena ahorita en general después de este gran paso pues, que se dio? No, Jimmy, pues lo que tú decías fue una gestión muy, muy chévere de la gente de Deadlines, que ya lleva pues como varias ediciones y se nota Ujú. pues el crecimiento y a Total. dónde quieren apuntar, porque ahora trajeron una cartelera bien, bien pesada. Entonces, yo siempre he sido alguien que mientras tenga la posibilidad de aportar a que la escena de escritas en Colombia crezca, pues siempre voy a estar ahí. Entonces, no solo ahorita en Deadlines, Ujú. sino que yo he estado en otras ligas, pues como en Colombia, de pronto más pequeñas, más underground, Sí. incluso después de haber ya salido del país, porque, porque me gusta esa parte de que de pronto una figura que esté saliendo de una liga underground diga como, uy, bueno, tengo la posibilidad de medirme con Toro, Ujú. que a mí también me motiva porque yo soy como que, bueno, o sea, tampoco es que se la va a dejar fácil, es que vamos a ir a Sí. competir y si usted tiene buen talento, chévere. Pero digamos que sí, todavía tengo esa posibilidad de... Hay otros escritores en Colombia porque los escritores crecieron más de pronto que la escena. Entonces hay Ok. unos 3, 4 escritores en Colombia que ya no, ya las ligas de Colombia no los pueden costear. O Sí, sea, realmente ya vale mucho su trabajo. Y entiendo. yo todavía estoy en ese limbo en donde de pronto todavía me puedo permitir Entiendo. de pronto no cobrar tanto, para ayudar un poquito a que crezca esa escena. Entonces es un proceso que viene ya hace varios tiempo y creo que el hecho de que Deadlines, por ejemplo, me haya tenido en cuenta para la batalla estelar Sí. refleja un poquito eso. Yo lo tomé como una especie de premio, como que, hey, o sea, vengo ayudando a que crezca un poquito como todo el battle rap en Colombia y que Ujú. cuando se dé una internacional grande acá, se me tenga en cuenta y justo en la batalla estelar, Sí. entonces muy chévere. Creo que esto va a abrir muchas puertas a que se siga haciendo, a que
ya está en México y en Argentina está muy consolidado, Ok. y que de pronto se abra otro mercado en Colombia. Sería genial. Claro, eso va a hacer que más artistas puedan viajar. Ahorita vinieron, por ejemplo, gente de Perú, gente de PR, de Panamá. Entonces, que se Chile. convierta, de Chile, claro, de Argentina. Entonces, que se convierta Colombia también como en ese destino de batallas escritas. Sí. Me parecería súper chévere. Y soñando en que en algún momento también eso pueda ser muy rentable. Ok. Porque digamos que batalleros como de mi mismo perfil en México ya pueden estar haciendo un buen dinero de las batallas escritas. Y en Colombia, pues como la escena apenas se está nutriendo, todavía no Sí, está en se ese puede hacer crecimiento. mucho eso, claro. Entonces tú lo mezclas, o sea, no puedes dedicarte solo a hacer batallas escritas en Colombia porque o sea, Claro. no daría. Es más como de repente poder darte el lujito de ayudar a una organización y crecer juntos. Ok, qué bien. Entonces, ojalá esto explote acá, que más gente diga como, bueno, yo quiero hacer eso, que el público crezca, que sigan pagando una entrada, y eso va a hacer que a todos nos vaya bien, a las organizaciones y a nosotros pues De acuerdo. como escritores. Ok. Ya para cerrar, esta temporada también queremos tener un espacio al final. Normalmente decíamos que compartieran un mensaje, pero en este caso también no solo un mensaje, sino algo que usted quiera compartir en general, porque digamos que normalmente en las entrevistas uno a veces como periodista lo que hace es preparar algo y no se sale de eso. Y como que hay muchas preguntas que se quedan ahí, me las respondió un checklist y ya. Pero hay cosas que a veces ustedes como invitados también quieren compartir o les gustaría compartir. Entonces este espacio final es justamente para eso. Para eso. Que igual a veces también puede ser que no haya nada en el momento y está bien. Pero no sé si hay algo Pues de que le pronto gustaría. acá pensando así rápidamente, hablando desde mi experiencia, decirle pues como a todas esas personas, de pronto a los jóvenes que le están metiendo al freestyle, que le están metiendo a las batallas escritas o alguna cosa en general, de que yo cuando empecé, o sea, yo veía mucha gente por YouTube, por la televisión, todo, y yo decía, "Pues, esos manes son súper tesos". Y ahora yo tengo como esa felicidad de que muchos de esos son mis amigos, Genial. o son colegas, o estamos hablando por Instagram, ¿no? Qué chévere. O que me tiran el respeto como, hey, eso es muy bueno, todo eso. Entonces creo que todo eso se basa en la típica frase de que como el esforzarse y la disciplina vence siempre como al talento. Habrá personas Entiendo. siempre más talentosas, pero es cuestión de intentarlo, de no perder nunca ese hambre. Lo que yo te decía, siento que de pronto en esta internacional no tuve el resultado que yo quería, más por un tema de confiarme en la preparación, no confiarme con mi rival, sino confiarme conmigo mismo. Pero que igual creo que vengo haciendo pues un proceso chévere. Entonces Ok. es nunca conformarse y decir, bueno, parce, en esa ocasión no funcionó, pero voy a esforzarme más para seguirla rompiendo. Entonces nunca perder ese hambre y nada, meterle disciplina a las cosas. Creo que sería como eso. Ok, bueno, primero agradecerle una vez más por su tiempo, por estar acá compartiendo con nosotros. Esto fue un poco de todo el mundo que hay detrás de una persona, de todos nosotros que somos personas como del común, por decirlo así, y más de ellos que son artistas que nosotros los vemos en redes y eso, y mejor dicho, no sabemos por todo lo que pasan. Entonces esto fue un poquito de Toro, un poquito de Sebastián. Los invitamos obviamente a que lo sigan en todo su trabajo, lo apoyen y le deseamos mucha suerte en todo su camino, que pronto se le abran puertas muy grandes, que esté batallando fuera del país representándonos y conociendo el Camp Nou. Así va a Entonces, ser. muchas No, gracias Jimmy, y a muchas gracias a todos. ti. Nos vemos en un próximo episodio de Detrás del MC y esto fue todo. Adiós.